Buenas tardes, tardes buenas. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien. Bueno, Hola. hello, hello. Hola, profe. Hola, Hola. hola, buenas noches, hola, buenas tardes, hola, holas, hola, holas. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a una charlita de 2 módulos, así adelantamos, vamos a conversar sobre regulación de flujo y presión de sangre para que el viernes lo veamos rapidito. Vamos a explicar estas cosas que hay acá y probablemente eso en los primeros 40 y después en los segundos 40 vamos a conversar una palabrita de digestivo como para dar el comienzo. Entonces, digestivo, acá está. Bueno, vamos a compartir. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros habíamos hablado, nuestras charlas habían sido, entonces el orden fue para que se entienda lo que hicimos. Yo siempre hago esto para ir clarificando el orden, porque parece que no, pero ese orden es el que nos va orientando cómo va la situación. Entonces nosotros vimos cardiovascular, y en cardiovascular vimos el corazón, cómo funcionaba, cómo eran las propiedades. Después vimos cómo era, dentro de las propiedades vimos cómo se contraía, cómo era el fenómeno de contracción. Después vimos cómo era el fenómeno de formación y propagación de la despolarización, o sea, formación y propagación de impulso. Después de eso vimos cómo funcionaba en términos generales el corazón, que era un ciclo cardíaco, cómo era un ciclo completo. Y después de ver el ciclo cardíaco vimos cómo era los volúmenes que maneja, es decir, qué era el trabajo, es decir, ¿para qué servía todo esto? Servía para que trabajara el corazón, el trabajo o volumen minuto. Y después vimos cómo se regulaba la regulación de el flujo y la regulación flujo o volumen y la regulación de la frecuencia cardíaca. O sea que eso fue el corazón. Después de los vasos vimos la presión arterial, que era la presión arterial. Vimos cómo es que la sangre se movía a lo largo del organismo, es decir, cómo la circulación, cómo es que se produce la circulación a través de los vasos. Vimos la presión, cómo se genera y cómo esa presión tenía que ver con la circulación de los vasos. Vimos la circulación de los vasos. Vimos que era el volumen minuto vascular, es decir, dentro de esa circulación, qué volumen circulaba y cómo era el volumen minuto. Ahí está, de qué dependía el volumen minuto. Y después vimos velocidad de circulación. Esto era la variación de presión, que ya lo habíamos visto, y nos queda ver regulación, cómo se regula, regulación de flujo y presión de los vasos. Creo que eso es más o menos como para que hagamos el recuento de lo que vieron, porque uno dice, ¿qué es lo que vi? No, bueno, vimos todo eso, vimos cómo es la cosa, cómo funciona el aparato cardiovascular. Eso es lo que vemos. Bueno, con respecto a la regulación, acá tenemos un cuadrito que habla de la regulación de los vasos. En este sentido de la regulación de los vasos, regulación del flujo. Bueno, sabemos que para el pasaje a través de los vasos, lo que estaba haciendo era escribiendo, igual había escrito todo así. Se los pongo ahí así para que vean que es lo que habíamos visto, el orden, ¿no es cierto?, de las cosas como fuimos. Bueno, y decía, la regulación de los vasos, sí.
Pensé que alguien dijo algo, no. Regulación de los vasos sanguíneos. Ahora, el organismo constantemente regula la presión. Todos los días regulamos la presión. Es decir, nos paramos y la presión tiene que aumentar en el sistema porque al pararnos la fuerza de gravedad hace que la columna de sangre que se forma en nuestros miembros inferiores sea mayor, la columna tenga mayor presión sobre lo que está debajo, es decir, al pararnos hay una presión atmosférica que hace que una ley de gravedad, ¿no es cierto?, que hace que la sangre que está en los pies le cueste más subir, ¿no es cierto? Entonces eso hace que tengamos que modificar los sistemas de presión y de calibre de los vasos sanguíneos. O, por ejemplo, cuando comemos también hay regulación del flujo sanguíneo, entonces el cuerpo entiende que se necesita más sangre en las vísceras abdominales y como consecuencia de eso se produce una dilatación de los vasos de la víscera abdominal y una contracción o constricción de los vasos de los músculos que durante el periodo de digestión se necesitan menos, entonces bueno, se necesitan menos, se utilizan menos, entonces menos sangre se da, o el flujo puede ser modificado, los flujos pueden ser modificados, por ejemplo, cuando cambia la temperatura, entonces el flujo de las arterias que están en la piel aumenta para que haya una mayor exposición de esos vasos a la intemperie, se produce vasodilatación y entonces hay una mayor producción, hay una mayor eliminación de calor, o al revés, cuando hace frío se contraen los vasos de la piel y nosotros estamos blancos como la nieve, uno está pálido cuando hace frío. Bueno, ¿por qué? Porque hay una vasoconstricción periférica en los vasos de la piel para evitar que se pierda calor. Es decir, que la modificación del flujo y de la presión, o de las dos cosas en conjunto, de flujos locales, de flujo general o de la presión sanguínea, incluso de la presión de algunos órganos en particular en algún momento determinado, es algo de todos los días. No es que es una cosa que, bueno, no, lo que pasa es que, bueno, si no se modifica, no, se modifica a cada momento, cada instante se está modificando esto. Dicen, uy, tengo frío y están modificándose los vasos sanguíneos, aunque ustedes no se den cuenta. O sea que hay regulación de los vasos sanguíneos, de flujo y presión. Ahora, nosotros vimos que la presión dentro del vaso sanguíneo, la presión depende de lo que va circulando de sangre, la tensión arterial, esto en realidad es presión o tensión arterial, les pongo acá, depende del volumen minuto y de la resistencia periférica. Hay una cuentita que es esta. Tensión arterial está relacionada con el volumen minuto y la resistencia periférica. ¿Está bien? Entonces, volumen minuto sobre resistencia periférica. Sí, estaba bien. Vamos de vuelta, lo escribo de nuevo. Tensión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica. ¿Qué quiere decir esto? Si esto lo transformamos en números, siempre que ustedes tienen unas igualdades, significa que esto es igual que esto, pero más que nada, lo que significan estas igualdades es que si uno modifica alguno de estos términos, los otros se tienen que modificar en la relación correcta. Entonces, en esta relación, si yo hago algo numérico, y entonces pongo una igualdad, ¿no es cierto? Pongo 1 es igual a 1 por 1, porque 1 por 1 es 1. ¿Está bien? Esta es una igualdad. Si yo pongo acá, en vez del número 1, y pongo el número 2, acá entre paréntesis pongo el número 2, esto no es una igualdad, porque si yo digo 2 es igual a 1 por 1, está mal. ¿Está bien? Eso no está bien, está mal. Bueno, pero esta igualdad numérica lo que me hace es pensar en estas fórmulas como para determinar o como para entender, nos hace pensar de modo tal que podemos entender que si modificamos un término, los otros tienen que modificarse en relación a esto. Entonces, fíjense, la resistencia periférica, nosotros dijimos el viernes, dijimos, ¿la resistencia periférica qué es? Bueno, la resistencia periférica es la resistencia al flujo de la sangre, la resistencia al pasaje a través de la sangre. La resistencia que ofrece, por ejemplo,
un caño al pasaje del agua, ¿está bien? Es resistencia. ¿Está bien? En ese caso, resistencia al paso del agua, no es resistencia periférica, pero es resistencia al pasaje del agua. Ahora, ¿qué es lo que determina esa resistencia al pasaje? Por ejemplo, en un caño, yo tengo un caño de los que pasan por nuestras casas, ¿no es cierto? Un caño en la pared de la casa. Entonces tengo un caño en la pared de la casa y digo, ¿pero ahí qué resistencia hay? Si el agua está pasando por adentro del caño, no hay ninguna resistencia. Bueno, la pared del vaso ejerce una resistencia por el roce del pasaje del agua. ¿Cómo por el roce del pasaje del agua? Y sí, porque ustedes fíjense lo siguiente, si yo pongo agua en un caño, conecto un caño a un lugar de donde sale agua, ¿no es cierto? Lo conecto y abro el agua, el caño me tira a una distancia el agua. Pero si yo saco el caño, la distancia a la que llega el agua es mayor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces el caño ofrece una resistencia al pasaje del agua. Eso es porque el agua tiene una fricción contra el propio caño por el que está circulando. La segunda cosa con la que tiene que ver, eso con el caño. Y a su vez dentro de eso del caño, dentro de lo que es el caño mismo, que produce una resistencia periférica, tengo que tener en cuenta el diámetro de ese caño. Es decir, la resistencia que ofrece ese caño va a ser tanto mayor cuanto menor sea el diámetro del vaso o del caño. Es decir, que la resistencia que genera el pasaje del fluido, un caño, va a ser mayor cuanto menor sea el calibre. O sea que si tengo un caño de un calibre determinado y tengo otro caño de una sección mayor o de un calibre mayor, en este caso, los vasos A y B, tengo dos vasos, el vaso A y el vaso B. El vaso A ofrece mayor resistencia al pasaje del líquido que pase por adentro que el B, simplemente por tener menor diámetro. También la longitud del caño tiene que ver con la resistencia que se ofrezca al pasaje. Es decir, cuanto mayor sea la longitud que hay que pasar por adentro de ese caño, mayor va a ser la resistencia. Es decir, que a caño más largo, mayor resistencia que a caño más corto. Perfecto. Y después estaba el tema del líquido que está circulando, eso respecto de la pared. Ahora, respecto del propio líquido que circula, también entendemos que cuanto mayor es la viscosidad, es decir, cuanto más espeso sea un líquido, mayor va a ser el rozamiento que va a tener con la pared y mayor va a ser la dificultad de desplazamiento. Entonces, la resistencia periférica depende de estas cosas, del largo del vaso, de lo que circula por adentro y, por supuesto, del diámetro del vaso. Habíamos contado que de estas cosas, la que tiene importancia en la modificación de la tensión arterial de cada instante es la modificación del calibre de los vasos. Bueno, entonces tengo resistencia periférica, calibre de los vasos. Ahora me voy a mi ejercicio, donde mi resistencia periférica era 1, esa resistencia periférica relacionada con diámetro, longitud, diámetro medido en radio a la cuarta, longitud y viscosidad, saco la resistencia periférica que me da un número que es 1. Ahora ese número 1 yo lo pongo y digo 2. Entonces no varío el volumen minuto, pero sí varío la resistencia periférica. ¿Mi resistencia periférica en este caso es mayor o es menor que en el caso previo? En el caso de abajo, en este caso. ¿La resistencia periférica es mayor o menor? Mayor. Mayor, expresado en un número mayor. No importa el número justo porque no estoy haciendo una cuenta, estoy simplemente queriendo mostrar cuál es cómo existe esa relación. Si yo aumento la resistencia periférica, ya matemáticamente, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Con la tensión arterial. Aumenta. Tiene que aumentar. Modifica. Se modifica en más. Quiere decir que la resistencia periférica es directamente proporcional a la tensión arterial o viceversa.
Son directamente proporcionales. Cuando levante una, la otra levanta. Cuando levante la otra levanta, o cuando baje una, la otra baja, y así sucesivamente. Es decir, las dos tienen que ir para el mismo lado, porque son directamente proporcionales. Entonces ahora hago la igualdad y me aumentó la presión arterial a expensas de que aumente la resistencia periférica. Cada vez que aumente la resistencia periférica, aumenta la tensión arterial. Cada vez que baje la resistencia periférica, baja la tensión arterial. Y el volumen minuto va a pasar lo mismo. El volumen minuto es la cantidad de líquido que pasa por un vaso en un tiempo determinado, que en este caso es un minuto, o por el vaso, por el conjunto de vasos en general. Es la cantidad de sangre que pasa por de ese volumen que pasa por esos vasos. Ahora, vamos a hacer la misma cuenta. Entonces voy a la igualdad y la dibujo arriba porque ya no me entra. Ahora lo que modifico es el volumen minuto. Entonces digo, el volumen minuto antes era 1. ¿1 qué? No importa, 1 litro por minuto, un cuarto litro por minuto, no importa, era 1. Pero ¿por qué no me importa? Porque yo estoy entendiendo esto, no me importa el número exacto. Si lo que pasaba era 1 y ahora pasa 2, entonces ¿qué pasa con la tensión arterial? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. En esta igualdad, de nuevo lo mismo, 2 por 1, 2. Tiene que aumentar del 1 que estaba original. Es decir, que tanto el volumen minuto como la resistencia periférica son directamente proporcionales a la tensión arterial. La cuenta la puedo ver así, o puedo jugar matemáticamente, es decir, el volumen minuto depende de la tensión arterial y la resistencia periférica. Y hago así. Volumen minuto es igual a tensión arterial sobre resistencia periférica. Es decir, que el volumen que fluye a través de un vaso depende directamente de la tensión arterial y en forma indirecta de la resistencia periférica. Acá lo que dice es que si aumenta la resistencia periférica, tiene que disminuir el volumen minuto. Y si aumenta la presión, tiene que aumentar el volumen minuto. Eso es lo que dice esta igualdad. ¿De acuerdo? Si quieren, lo hacen numéricamente igual. Es decir, si pongo los tres números igual. Entonces, acá pongo 1, 1, 1. Entonces digo, 1 dividido 1, 1. Pero si yo aumento la resistencia periférica, es 1 dividido 2, 0,5. ¿Se ve la igualdad? ¿Qué es lo que nos representa? No importa exactamente los números. Si lo hacen con números, lo van a buscar. Volumen minuto, van a buscar la resistencia periférica, y van a buscar la tensión arterial y va a dar los números. Puede buscar tensión arterial, o también lo puede hacer con resistencia periférica, es igual a... resistencia periférica es igual a tensión arterial sobre el volumen minuto. O sea que tomo una tensión arterial en milímetros de mercurio, la divido en un volumen por minuto y eso me da la resistencia periférica. Nada, o sea que en definitiva, la cuenta no importa cómo la haga, lo que importa es que yo tengo que entender lo que significa. Y cómo es esa relación, tensión arterial, resistencia, volumen. Cuanto mayor es el volumen que circula por un vaso, mayor es la tensión arterial. Sí, coincide con lo que ya habíamos visto antes, inclusive. Si la resistencia periférica es mayor, la tensión arterial también es mayor. Y bueno, y al revés podemos hacerlo como quieran. Si aumenta el volumen minuto, si la tensión arterial aumenta el volumen minuto, o sea que podemos jugar con esa fórmula como querramos, pero el entendimiento es ese que estamos hablando. Quiere decir que estas cosas van emparentadas. El volumen minuto corresponde al flujo, que es lo que están viendo acá en la diapositiva. El flujo es el volumen minuto. A ver. El mouse. Ahí está. Entonces, el flujo, el mouse hace lo que quiere, el mouse. Ahí está. Entonces, el flujo corresponde al volumen minuto, es decir, flujo ya habíamos visto, se los muestro en la diapositiva previa para que se vea lo que estábamos hablando. El flujo, no,
el volumen minuto o flujo vascular. VM, volumen minuto o flujo vascular. Volumen minuto vascular. Entonces ahora digo, regulación del volumen minuto y de la presión. Entonces, la regulación del volumen minuto y de la presión, acá no dice la resistencia periférica, pero están emparentados con la resistencia periférica. Es decir, que cuando hablo de regulación de flujo y de presión, tengo que hablar de volúmenes, de regulación de volúmenes y regulación de la resistencia periférica. ¿Está bien? Porque estoy hablando de cómo regular estas cosas. O sea, que hablar de presión, de flujo y resistencia periférica son tres cosas que son parientes. Ahí está. Volumen minuto, presión arterial y resistencia periférica. Son cosas que son parientes. Bien. De nuevo me voy al concepto importante de la resistencia periférica. ¿Cuál es el factor clave para la modificación de la resistencia periférica? La resistencia periférica... El diámetro. Como el diámetro de los vasos. Entonces, el diámetro de los vasos es el determinante de la resistencia periférica. Muy bien. ¿Por qué? Porque los otros factores en nuestro organismo no alcanzan a ser determinantes en lo fisiológico. La viscosidad de la sangre no cambia cada instante. La longitud de los vasos no cambia. O sea, su longitud de su... Sí, bueno, pero cuando yo era chiquito, los vasos eran más chiquitos. Sí, sí. Pero ese proceso pasó en forma tan progresiva, fue un proceso tan largo, que no nos dimos cuenta. Entonces teníamos los vasos cuando éramos chicos, los vasos cuando somos grandes. Entonces, la resistencia periférica está relacionada con la modificación del calibre de los vasos. Bueno, perfecto. Ahora, la pregunta que surgiría ahora sería, bueno, si el calibre de los vasos modifica el flujo y modifica la presión, entonces, digo, bueno, ¿son todos los vasos que se pueden contraer? Porque todos los vasos del organismo tienen capacidad de contraerse. La respuesta inicial es no. Ya los capilares no los podemos contar. Es decir, que los capilares, como no tienen músculo liso, no pueden contraerse y por lo tanto no pueden ni dilatarse, por lo tanto su dilatación... Porque uno puede decir, ¿el capilar no se dilata? Sí, sí, pero la dilatación del capilar no depende de la pared del capilar, depende del flujo que esté teniendo adentro. Y eso, eso no, el capilar mismo propiamente no lo va a hacer. Entonces, el capilar no puede modificar, entonces, en gran medida, la resistencia periférica. Algunos me van a decir, bueno, pero hay un esfínter precapilar. Sí, sí, pertenece a la arteriola. Perfecto. Conclusión, el capilar, entonces no puede modificar su flujo por sí mismo. Quiere decir, el capilar no puede hacer esto. El capilar no puede hacer esto. No puede reducir su flujo. Esto no lo puede hacer. ¿Está bien? No puede hacer de más grande a más chiquito, eso no lo puede hacer el capilar. Bueno, entonces ya sé que los capilares no pueden hacerlo. ¿Las arterias, venas y vénulas, las arterias y venas pueden hacer esto? Sí, pueden. Ah, bueno, entonces esos son los reguladores de la presión y el flujo. Sí, sí. Regulan la presión y regulan el flujo. ¿Todos los vasos arteriales y venosos pueden hacer esto? No. ¿Por qué? Porque los diámetros, no dan para hacer eso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. En una arteria elástica, una arteria grande, la modificación del calibre, en una arteria grande, la modificación del calibre es muy pobre.
¿Cómo que una arteria grande? Sí, la arteria grande, la modificación del calibre es muy pobre. ¿Y por qué es eso? Y porque la proporción de músculo que tiene una arteria grande, una arteria elástica, la proporción es poca. Entonces, una arteria elástica, acá dibujo más o menos una proporción de músculo que tiene esa arteria elástica, y cuando ese músculo se contrae, lo que genera no, pero ahí no es lo que quería representar, no era eso, vamos a cambiarlo, rojita. Cuando una arteria grande se contrae, la cantidad de músculo que tiene no es suficiente para que se note la diferencia. ¿Qué quiero decir? Algo por el estilo, miren. Lo que quiero decir es que estos dos vasos, esta arteria grande, tiene un diámetro determinado. Cuando se contraen sus paredes, se achica un poco el diámetro. Lo voy a achicar así. Se achica un poco el diámetro, pero no es suficiente. O sea que este diámetro es muy parecido a este. El diámetro A, que voy a dibujar acá, es muy parecido al diámetro B. Ahí está. El diámetro A es muy parecido al diámetro B. Quiere decir que estas variaciones no son significativas a la hora de variar el flujo o de variar la presión. Las arterias elásticas pueden generar una variación de flujo y presión muy pobre. No son arterias para variar la presión y el flujo. ¿Por qué? Porque lo que pueden modificarse en diámetro es poco. ¿Por qué? Porque la proporción de músculo que tienen esos vasos es más hacia, es decir, la proporción de músculo respecto de la luz que tienen es poca. Entonces, ¿tiene una pared muscular gruesa? Sí, tiene una pared muscular gruesa, pero el diámetro es muy grande. Entonces, la contracción de esa pared gruesa, si la pared es así, este es el diámetro, lo que puedo hacer es esto. Pero no modifica mucho ese diámetro. No modifica nada. Vamos a ponerle que por acá pasan 5 litros por minuto, y ahora cuando hago esto pasan 4.8 litros por minuto. No me cambió la vida. No son grandes modificadores de flujo y presión. Las arterias elásticas no están para eso. Las arterias elásticas están, ¿por qué? Porque cuando yo las lleno de sangre se llenan así un poquito y después me empujan la sangre contrayéndose o reduciendo su calibre, una gotita, pero como los vasos son grandes, esa gotita me genera la ola hacia los vasos más chiquitos. Entonces, la finalidad es la de tomar la sangre y enviarla para adelante. ¿Está bien? Son reservorios de presión, pero no pueden modificar la presión y el flujo. Son reservorios de presión, son lugares donde la presión se mantiene siempre parecida entre 80 y 120, es una presión que se mantiene siempre y son el reservorio de la presión, el generador de la presión de los vasos que están más adelante. O sea que la arteria no es un gran modificador del flujo y la presión. La arteria elástica no es gran modificador. El capilar, no. La arteria grande, no. Las arterias de distribución, que serían las siguientes, las musculares, las arterias de distribución,
¿Pueden contraerse? Sí. ¿Pueden modificar el flujo? Bueno, las arterias de distribución pueden modificar un poco el flujo local. Sirven para modificaciones de flujos locales. Es decir, que una arteria de distribución puede disminuir su calibre y eso puede reducir un poco el flujo en un lugar en un momento determinado. ¿Está bien? Pero tampoco tiene gran significación. Y entonces, ¿quién regula el flujo y la presión según esto? Porque nada. Bueno, el flujo... ¿quién modifica la resistencia periférica, que es de lo que estamos hablando? ¿Quién modifica la resistencia periférica en relación a flujo y presión? ¿Quién puede modificar el diámetro de forma significativa, o quienes pueden modificar de forma significativa, son las arteriolas. Las arteriolas sí pueden modificar. Ahora dibujo otro vaso, pero en este caso es una arteriola. La proporción muscular de esa arteriola le permite a la misma hacer esto. Le permite hacer esto. Obsérvese lo siguiente. En el caso A, el diámetro está representado por fuera, el diámetro de la arteriola, acá está representada la pared muscular. Miren lo que pasó en la siguiente. El diámetro total del vaso, ahí está el diámetro de la luz más pequeña. El diámetro total del vaso se redujo. Era este, y ahora es este, que es un poquito más chico. Pero no solo se redujo el diámetro total, sino que se redujo a expensas de disminuir el calibre del vaso, el calibre de la luz. ¿Ven lo que pasó acá? En el ejemplo A, la arteriola estaba dejando pasar un flujo, ejercía una resistencia. En el caso B, la arteriola deja pasar otro flujo y ejerce otra resistencia. Si yo tengo que hacer comparación entre los dos vasos, primero, ¿en cuál de los dos vasos va a haber más flujo? ¿En el A o en el B? En el A. En el A. Indudablemente. Es una cuestión lógica, ¿está bien? Se está viendo perfecto que en el A tiene que haber más flujo. ¿Cuál de los dos ejerce mayor resistencia al pasaje? ¿El A o el B? El B. El B. El B. Ya por la fórmula que dijimos antes, al decirme que hay mayor flujo en el de arriba, ya saben ya se sabe que el otro ejerce mayor resistencia, por la fórmula que vimos antes. ¿Se entiende? Pero ahí está. Entonces, el A está permitiendo mayor flujo y ejerce menor resistencia. Justamente por ejercer menor resistencia permite mayor flujo. Ahora, ¿qué va a pasar primero? ¿Qué va a pasar con la presión? ¿Qué va a pasar con la presión dentro del vaso? Bueno, dentro del vaso, la presión en sí puede modificarse o no dentro de ese vaso. Uno dice, bueno, la presión se modifica si sigue pasando, si sigue queriendo pasar. Vamos a ver. Vamos a ver así. El flujo que está queriendo pasar en esta arteriola es así. El flujo le pongo número 1, no importa qué, 1 litro por minuto, no importa, 1. Acá, que no le ofrece resistencia al pasaje de la arteriola, del otro lado, el número es 1 también. ¿Por qué? Porque la resistencia que le ofrece es esta, bueno, ofrece esta resistencia, ¿está bien? Y del otro, entonces el flujo es 1 de los dos lados. El flujo es 1 y acá es menos de 1. Ahora, ¿qué va a pasar acá? El flujo acá, de este lado, es 1. ¿Y de este lado cuánto va a ser el flujo? ¿Será 1 igual? No disminuye. Mitad, 0,5. Y será menos. Tiene que ser Menos.
el flujo del otro lado va a ser menos. Pero, el flujo S1 quiere seguir pasando a través del vaso. O sea que el flujo que entra al vaso no se modifica. Se modifica parcialmente, es decir, el propio vaso está modificando el flujo que está queriendo empujar. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión en ese sistema? En el propio vaso, la presión va a aumentar porque el vaso está generando una compresión, pero además, por detrás de ese vaso, también va a aumentar la presión. ¿Se entiende? O sea que, en este vaso, en el segundo, que va a ser, acá le puse medio, pero no importa, puede ser cualquier cosa, puede ser un cuarto, medio, lo que fuera, el flujo que está entrando acá genera una presión contra las paredes. Ahora, el flujo que va entrando trata de ser el mismo, no va a poder ser el mismo, pero tengo que sumar que las paredes están haciendo presión contra el vaso y le están disminuyendo la sección. Quiere decir que si disminuyen la sección, aumentan la resistencia periférica, aumenta la resistencia de ese vaso al pasaje, ¿y qué pasa con la presión entonces? Si yo aumento la resistencia, dijimos, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero está bajando el flujo. Bueno, por supuesto. Entonces, en nuestra formulita sería el volumen que está pasando es igual, el volumen, la tensión o la presión, vamos a ponerle presión, lo mismo, ya puse la P. La presión es igual a volumen minuto, al volumen que pasa por resistencia periférica. Entonces analizamos el segundo caso. Tengo una presión determinada por el volumen que está pasando y la resistencia. En el caso 2, que habíamos visto en el ejemplo B, la resistencia periférica está aumentada. ¿Por qué? Porque el calibre es más chiquito, el calibre del vaso. La resistencia está baja. Pero el volumen que está pasando a través del vaso, ¿qué le pasó? Perdón, la resistencia está alta, no. La resistencia aumentó porque se achicó el calibre. Aumentó la resistencia. ¿Qué pasa con el volumen que pase por este vaso, por el vaso B? Va a ser menor. Va a ser menor. Disminuye. Perfecto. Entonces yo hago así. En este caso, esta igualdad, si hago esto, entonces me va a decir, bueno, pero puede quedar igual la tensión arterial, la presión arterial. ¿Podría llegar a quedar igual? Podría. Es decir, que si yo aumento la resistencia periférica, el flujo que pasa se disminuye y compensa la presión que queda. Sin embargo, lo que sucede en ese mismo vaso y en los vasos que están atrás, lo que sucede es que la presión aumenta. Es decir, el flujo no baja lo suficiente como para que la resistencia periférica se compense. O sea que acá yo pondría, vamos a poner caso 1, caso 2. Volumen minuto lo bajo a este lo subo a 2 y a este lo bajo a 0,75. ¿Qué pasó ahí? Aumenté la resistencia periférica, bajé el volumen, el flujo, pero aumentó mi presión. La resultante, siempre que hacemos esto, siempre que aumente la resistencia periférica, va a aumentar la presión arterial. ¿Se entiende? Aun cuando el volumen que pase sea un poco menor. ¿Por qué? Porque el sistema trata siempre de hacer que el flujo siempre pase. Lo empuja permanentemente. Entonces, el volumen pasa, ese flujo que pasa, no alcanza a compensar la disminución del flujo. ¿Se entiende lo que es la fórmula ahí o no? Sí, sí. Es decir, 1,50 es igual a 2 por 0,75. Subí la resistencia,
El volumen me tuvo que haber caído un poco, sí, es verdad, pero no alcanza a compensar. Para que compensara, este volumen tenía que haber caído a 0,5, pero eso no sucede. Es decir, el volumen no baja para que nos dé esta igualdad de nuevo así.